levantado en tu contra, Padre. Gracias por tu pueblo Israel. Gracias por esa nación. Gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú estás haciendo. Bendice a Israel. Bendice a tus hijos, Padre. Sabemos que ahorita están pasando muchas cosas allá en Israel, Padre, pero te pedimos por esa nación, que seas tú siempre bendiciéndola, como dice tu palabra, que siempre serán bendecidos, Padre, porque tú así lo dices. Síguelos bendiciendo, Padre. Bendice a todos los que predican tu palabra en todo el mundo, Padre. Sabemos que se levantan leyes que quieren callar a todos los que hablan de Jesús, pero sabemos que no van a poder porque tú estás con nosotros, Padre. Tú estás abriendo siempre el camino, Padre, y estás llevando tu palabra a todos lados de este mundo, Padre. Te pedimos por todos aquellos que han de unirse, Padre, a esta obra, Padre, por los que van a ser pilares en esta obra, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre. Te pedimos que seas tú siempre en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, que siempre seas tú haciendo como tú quieres con tu pueblo, Padre. Que todo sea para honra y gloria tuya, Padre. Te pedimos y te dejamos este servicio en tus manos, Padre. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, hermanos, que todos son de casa. Vamos a leer su palabra en 2 de Corintios 3, del 1 al 18. 2 de Corintios 3, del 1 al 18. Y dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? Conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucha más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucha más glorioso será lo que permanece.
Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Buenos días, hermano.
ahí un poquito lluviosa, fría, pero aquí estamos, hermanos, dándole honor y gloria a quien merece toda honra y gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos, hermanos, entonces vamos a abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. ¿Ven, hermanos? Uno yo y ustedes leen el otro. Capítulo 4, versículos 1 al 6. ¿Amén? La palabra de Dios se lee tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Amén. Hermanos, en primer lugar, como les he dicho anteriormente, cada vez de que nosotros vamos a predicar la palabra, tenemos que estar seguros. Un poco la garganta. Tenemos que estar seguros que lo que hablamos viene de Dios. Tenemos que estar seguros que nosotros somos instrumento de Dios, usado por Dios a través del Espíritu Santo para todos los que estamos aquí. Es importante que escudriñemos la Biblia. Escudriñar es cada letra de la Biblia. Tenemos que escudriñarla, no solo leerla, sino que escudriñarla. ¿Por qué es importante esto? Porque así vamos a ir conociendo quién es el carácter de Dios. Cada vez que nosotros leemos su palabra y la escudriñamos, vamos a ir conociendo más y más a fondo. Cuando aquí habla del espíritu, de los espíritus del anticristo, está hablando a aquellos que se dicen ser
pastores, aquellos que se dicen ser evangelistas, aquellos que predican su palabra. Se está refiriendo a ellos. ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo es aquel que está contra o se quiere poner como que fuera Cristo. Es un espíritu del error. Y dice la palabra que ya está aquí con nosotros, ese espíritu. Como les dije anteriormente, tenemos que estar seguros que lo que estamos diciendo es la verdad. Esa persona que se dice ser siervo, esa persona que se dice ser pastor, esa persona que Dios la ocupa para predicar, ustedes tienen todo el trabajo de examinarlo y ver si lo que él habla viene de Dios o viene del espíritu del error de Satanás. Es importante que ustedes puedan discernir entre la verdad y la mentira. ¿Por qué es importante? Amados, dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque, ¿qué? Muchos, dice. Oiga bien lo que dice la palabra. Muchos falsos profetas han salido del mundo. ¿Por qué Juan nos está invitando a esto? Porque es un peligro, así como lo oye, es un peligro lo que escuchamos, tanto como lo que hablamos. Es un peligro para mí y es un peligro para ustedes. Oímos muchos en internet, en YouTube, predicando en la radio, en la televisión, y usted los va a escuchar, todos dicen lo mismo. Todos están hablando en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. Todos. Es más, hasta los brujos hablan en nombre de Cristo y en el nombre de Dios. Sanan. Sabiendo ellos que es una blasfema, que es una mentira, que es un error. Pero así es. Hasta los mismos, ellos ocupan eso. Ocupando el nombre de Dios para sanar gente, para hacer esto, para hacer eso. Hay que evaluar. Hay que evaluar la enseñanza. Hay que evaluar la creencia. Hay que evaluar los frutos. Hay que evaluar qué hay en esa persona. Si macha lo que él está hablando con lo que él predica. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este versículo, hermano? Montones de veces. Pero Dios lo vuelve a traer otra vez. Lo vuelve a traer otra vez. ¿Por qué? Porque nos está advirtiendo que nos guardemos. ¿Guardemos de quién? De los falsos, de los que nos mienten. ¿Por qué? Porque dice, aparentemente parecieran que son ovejas, dice la palabra, pero terminan siendo lobos rapaces. ¿Saben lo que significa eso? Lobos rapaces. Rapaces son aquellas como los sopes, los cóndores, los gavilanes, todo eso que usan, que comen así, que son carnívoros, aves pero carnívoros. Por ahí escuché una vez yo que dijo alguien, no hombre, si es que las ovejitas ya le sacó la lana, le sacó el aceite, el cuero,
ya las dejó todas pelonas, ya las dejó sin carne, ya las dejó sin nada. Y es la verdad. Es la verdad. Hay muchos falsos que lo único que quieren hacer es robar, sacar lana, sacar carne, sacar leche, sacar esto, y dejan a la oveja toda flaca. Que esa oveja, para que se vuelva a recuperar, tiene que pasar otros 15 años. Dice, por sus frutos los conoceréis. Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. No, ¿verdad? Siempre, mire, hay espinos. Vaya a ver si hay alguna uva ahí en medio de los espinos. No va a encontrar. O siempre espinos, si se puede, en el monte. Y va a ver si nacen uvas. Nunca va a pasar eso. Nunca. El espíritu del error, o sea, el espíritu del anticristo. Recuérdense, es el espíritu, no es el anticristo, es el espíritu. Como si tenemos el Espíritu Santo, si sabemos nosotros que tenemos el Espíritu Santo con nosotros, ¿cómo vamos a saber si tenemos el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué dice la palabra? Permanecemos en Dios. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3, versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en quién? En Dios. Y Dios en él. ¿Quién permanece en usted? Dios. Y usted en él. ¿Por qué? Porque guarda sus mandamientos. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu que nos ha dado. Pero van a leer de nuevo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros, dice la palabra de Dios, que fuimos sellados. En el momento que nosotros decidimos aceptar a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. A veces venimos y aplaudimos a la verdad, aplaudimos a la mentira. Vamos a dar un ejemplo. ¿Está aplaudiendo al error, a la verdad, a la mentira? ¿A quién está aplaudiendo? A veces no sabemos ni a quién aplaudimos y por qué aplaudimos. Nosotros ya tenemos que tener discernimiento para poder entender quién nos está mintiendo y quién nos está mintiendo. Pero venimos y aplaudimos y no discernimos. ¿Cuál es la diferencia entre aquel y aquel o aquel o aquel? No tenemos ese discernimiento. No sabemos diferenciar entre la verdad y la mentira. Pero aplaudimos, aplaudimos y aplaudimos a Pedro, a Juan, al que se ve. Si usted no está de acuerdo con algo, no lo haga. No lo haga. Porque está siendo partícipe de él. Está participando en algo que usted sabe que no es verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener el discernimiento. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, como decimos, que mora en quién, en nosotros, y entonces ¿por qué nos van a engañar? Si el Espíritu mora en nosotros, ¿por qué nos van a engañar? Si usted supuestamente quiere, usted y yo tenemos el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora que venga alguien y me diga, que venga alguien que no conoce a Cristo, que no ha aceptado, que nunca ha ido a una iglesia, que entró por primera
primera vez a una iglesia y venga y aquel se paró a decir esto, el otro y vino y le aplaudió. Ahí sí, estoy contigo. Estoy contigo. ¿Por qué? Porque yo sé que ese no ha conocido a Cristo, ese nunca ha sido sellado con el Espíritu Santo y es engañado. Ahí sí lo acepto yo, porque ahí sí caería la lógica. Ahí caería la lógica. Entró por primera vez a la iglesia, oyó a este que se dice pastor, al otro que se dice siervo, al otro profeta, y él vino y la emoción y aplaudió. ¡Qué bien! Amén. Hasta dijo amén. Pero no es hijo de Dios, fue engañado ya. Pero nosotros, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que decimos ser hijos de Dios, ya conocemos la verdad, la mentira y el discernimiento que Dios nos da. ¿Dónde está? Para discernir lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Entonces, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es el que nos guía, Él nos dice que es mentira, que es verdad. El Espíritu es nuestro guía, Él es nuestro ayudador. Él, si nosotros estamos conectados con Él, Él nos va a decir todo. Cuando hay una mentira, Él le va a decir, eso es verdad, eso es mentira. ¿Usted ha visto aquel avión que hay cuando hubo una tirazón aquí en DC hace muchos años? Ellos empezaron a matar y a matar gente desde un carro, dos morenos. Y no hallaban cómo hacer. Entonces dijeron, vamos a poner un avión. ¿Y saben lo que hacía ese avión? Ese avión volaba todo lo que era DC, Maryland y Virginia. Y era como un radar. A la hora que había un balazo, ¡pum!, lo detectaba. Tomaba video, tomaba foto, lo detectaba. Otro balazo, lo detectaba. Así tenemos que ser nosotros, como hijos de Dios, entre comillas, si somos, ¿va? Tenemos que detectar cuando alguien nos dice una mentira, para que no seamos llevados de aquí para allá, para allá, para allá. Tenemos que tener ya esa madurez. Si el Espíritu Santo no nos dice a nosotros cuando alguien nos está mintiendo o no tenemos el discernimiento, estamos perdidos. Voy a leer una, pero es de traducción a la traducción actual. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12. Dice, Pablo y Silas en Berea. Al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús. Y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Muchos de esos judíos creyeron en Jesús y también muchos griegos, tanto hombres como mujeres. Estos griegos eran personas muy importantes en la ciudad. ¿Por qué este versículo, hermanos? Porque quiero que entiendan una cosa. Estamos hablando de Silas y Pablo. Aquí no estamos hablando de, como dicen salvadoreños, cualquier cinco de yuca. Aquí estamos hablando de siervos de Dios. Aquí estamos hablando de tipos que se paraban como es. Pero sin embargo, ¿qué dice? Dice la palabra. Dice
dice de que ellos todos los días leían ¿qué? La Biblia. ¿Para qué leían la Biblia todos los días? Para ver si lo que Pablo y Silas les enseñaban a ellos o les decían era la verdad. Usted tiene todo el derecho de hacer lo mismo como la gente, como los hermanos de ahí, de ese lugar. Apuntar, estudiar, leer la Biblia. Si lo que yo le estoy diciendo es la verdad o es la mentira. Si marcha lo que yo digo con lo que usted está leyendo. Y dice, muchos de esos judíos creyeron en Jesús. Estamos hablando de judíos. Judíos. El judío por lo regular creía nada más ¿en quién? En el Padre, no en el Hijo, mucho menos en el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero dice aquí de que muchos de ellos aceptaron, pero los pusieron por un poquito a prueba. Imagínense, a prueba los pusieron. ¿A quién? A Pablo y a Silas. Como le dije, no estamos hablando de cualquier, estamos hablando de un calibre grande. Aquí estamos hablando de dos siervos de Dios que se amarraban el cinto como es y que cuando se lo tenían que sacar también se lo sacaban. Volviendo al mismo, ¿por qué es importante eso? Porque cada vez que usted lee la Biblia, algo va cambiando, con un poquito que usted vaya leyendo todos los días. ¿Sabe lo que está haciendo cuando leemos la Biblia? Dice la palabra de Dios que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ok, de la misma forma como usted tiene que desayunar, almorzar y cenar, de la misma forma tiene que comer la palabra de Dios para alimentarse, para alimentar su interior, su espíritu. ¿Por qué? Porque también quiere espíritu. No coma un día, no coma 2 días, no coma 3 días, no coma una semana, no coma 8 días. Vamos a ver qué empieza a pasar en su cuerpo. Empieza a sentir dolor en la cabeza, en el estómago. Empiezan a pasar muchas cosas. De la misma forma, espiritualmente hablando, pasa con nosotros cuando nosotros no leemos la Biblia a diario. Lo primero que viene es de que cuando no lee la Biblia, lo primero que viene se enfría. Y usted sabe que cuando uno se enfría, cuesta volver a calentarse de nuevo. ¿Por qué? Porque ni modo, cuando se enfrió, ya la carne le pidió esto, le pidió, vamos aquí, vamos allá, hagamos esto, hagamos lo otro. La carne le puede pedir muchas cosas. Y como le digo, tiene que saber, es necesario que tenga el discernimiento, es necesario que usted esté en conexión con quién, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de que usted va a captar, de que usted va a ver y va a escuchar y va a poder captar cuando alguien le está diciendo la verdad o cuando le está diciendo la mentira. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario eso y es peligroso, como les dije al principio? Le voy a explicar por qué es necesario y muy peligroso, tanto como lo que yo digo o como lo que ustedes hacen o escuchan. Va a
pasar un día, una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, qué sé yo, cuántos años. Pero todo fue una farsa, todo fue una mentira. ¿Qué pasó? Todo fue en vano. Lo que le enseñaron, lo que le dijeron, ¿y qué? Volvemos otra vez de cero. ¿Por qué? Porque no hubo el discernimiento. Nunca entendieron qué era verdad y qué era mentira. Ah, no, que el pastor así es. Ah, no, que este siervo así es. Ah, que yo, el gozo no lo tengo en Cristo, el gozo lo tengo en el pastor, o en el siervo, o en mí. No, el gozo es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Independientemente de lo que pase. Si una persona está en una iglesia sabiendo que le mienten, sabiendo que esto, sabiendo que en el otro, pero sigue. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento. Y pasó el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Cuando viene a sentir, los años se fueron, pasó todo lo que pasó y nunca captó. ¿Será que este era así? ¿Será que este era así? ¿Será que en vano fue todo? ¿Será que perdimos el tiempo? ¿Será que solo veníamos a tomar café? ¿Será que solo veníamos a comer tamales? ¿Será que solo comíamos pastel? ¿Será que solo nos reuníamos para Thanksgiving, para comer? Y otro hasta para Navidad, cuando no tiene nada que ver con Dios. Sino que me saque alguien a mí que me diga dónde se dice que Jesucristo nació un 24 o un 25 de diciembre. Y lo podemos debatir con el que sea. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No está, no existe. Es más, lo que sí dice en la Biblia, dice de que no participéis en todas las fiestas paganas cuando se refiere a lo que es mundial. Cualquier fiesta que sea mundial no viene de Dios. No viene de Dios. Lamentablemente, hermanos, llegamos a un punto cuando ya a veces decimos ya muy tarde lo capté. Hubo alguien que me dijo a mí, tantos años, brother, me dijo, tantos años de pérdida. Pasé tantos años y estaba ciego. Nunca capté. Ahora empezamos de cero otra vez. Como cuando aquella, mi esposa está aquí, pero como cuando aquella novia que tenía y que le dice, pasa un día y sí, aquí pasa un mes, sí, pasan meses, un año. Dice, bueno, ¿cuándo me va a aceptar como un otro? Yo lo veo estos platos. No, démonos un tiempecito, porque no tiene el valor de decirle que no lo ama, que no lo quiere, que usted no es la persona para él, para ella. Así de sencillo. Y tal vez lo que Dios quería que nosotros hiciéramos en esa obra o en cualquier obra, nunca lo hicimos. ¿Por qué? Porque perdimos el tiempo en algo que no era útil para nosotros. Pasaron los años, pasó esto, pasó el otro, y nunca en la misma silla, a la misma hora, las mismas cosas, lo mismo esto. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos el discernimiento para poder distinguir en lo falso y lo genuino, en la verdad y la mentira. Nunca. Tal vez hubiéramos podido hacer otras cosas, pero como no tuvimos ese discernimiento, no lo hicimos. Un falso mensaje nos va a arrastrar a un falso evangelio. Repito, un falso mensaje nos va a arrastrar a un falso evangelio.
mensaje nos va a llevar a vivir una vida de una fe falsa. Un falso mensaje nos llevará a un falso camino. Repito, un falso mensaje nos llevará a un falso camino. Y un falso mensaje nos llevará a una eternidad sin Cristo. Porque por eso dice que muchos van a llegar en aquel día y van a tocar y van a decir: Señor, Señor, soy yo. Aquel que predicaba allá en Ten Island, aquel que predicaba allá en Anápolis, aquel que predicaba en Guatemala. Sí. Nunca, yo ni te conozco, nunca te he conocido, ni vos me has conocido a mí. Va a ser triste ese día que pensando nosotros que ya tenemos la papa pelada, pero nunca fue así. Pensando que ya teníamos la sopa lista solo para tomarla, y nunca fue así. Pensando de que ya éramos salvos, pero nunca fue así. Y va a ser triste que ese día lleguemos y le toquemos a Él y Él diga: no te conozco, ni vos me conociste a mí, ni yo te conocí a vos. Nunca te diste la oportunidad para conocerme. Nunca. Examinémoslo todo. ¿Qué significa examinarlo todo, hermanos? Y a todos. Hay que examinarnos, no solo aquellos ni aquellos, no, que también hasta nosotros mismos hay que examinarnos, a ver si es cierto que estamos bien con Dios. Y como dicen en mi pueblo allá en Guatemala, no es porque me la lleve de gallo, pero ¿qué? Hay que ir cuidadosamente nosotros, hay que examinar cuidadosamente, hay que escuchar qué es lo que habla, qué es lo que dice, qué es esto, hasta cómo camina, si es posible. Si lo que el muchacho o la muchacha o la hermana o el hermano están hablando palabras que son de Dios, que cuando leen la Biblia es cierto lo que está hablando, si eso macha o es mentira. Vamos a hacer una pequeñita prueba esta noche, así que alístense. Oiga bien lo que voy a decir, escuchen y pongan atención a lo que voy a decir. Porque está escrito: Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán, para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. ¿Quién está de voluntario? Pues les pregunto a todos en general. ¿Quién fue el que dijo esas palabras? ¿Esas palabras fueron verdaderas o fueron falsas? ¿Y quién las dijo? ¿Algún voluntario? Hermano Melvin, ¿esas palabras son verdaderas o son falsas? ¿Falso? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién? ¿Cómo? No escuché. ¿Pero por qué dice que son falsas entonces? No escuché. ¿Me pueden repetir? Escucha. Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán, para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. ¿Es falso o es verdadero, hermano? Es verdadero. ¿Ah? Es verdadero. ¿Es verdadero? Ok. En las manos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Verdadero o falso, hermano? Verdadero. Verdadero. ¿Sabe quién dijo lo primero? Satanás. ¿Y sabe qué? Falso. ¿Vio cómo se confunde a uno? El diablo le citó una cita de la Biblia a Jesucristo cuando lo subió en la montaña. Y le dijo, porque escrito está, Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán, para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Falso. Citó Salmos y lo citó mal, lo dijo mal. Ahora se pueden dar cuenta, cuando uno escucha un texto fuera de contexto, cuando es falso y cuando es verdadero. Satanás se lo dijo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué le dijo él? ¿Qué le dijo Jesucristo? Escrito está. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Imagínense que Satanás sabe la Biblia, pero miren, la tuerce. ¿Vieron? Entre uno y otro, cómo Satanás tuerce la palabra de Dios. Así son los falsos, así son los mentirosos, así son los hijos del diablo, que son instrumentos en las manos de Satanás, el padre de la mentira, el padre de ellos. Tuercen la palabra de Dios para beneficio de ellos, para sacar un provecho de ellos. Yo no estoy aquí para sacar ningún provecho ni para mí, ni mi familia, ni nadie. No estoy agradando, no puedo. Yo lo único que quiero es agradar a Dios. No estoy aquí a agradar a nadie, no que a Dios. Dios me mandó a predicarles a ustedes y decirles la verdad, no mentira. No puedo yo pararme aquí y decirles las mentiras. Dios me mandó para decirles la verdad, para enseñarles la verdad. Porque si yo vengo y les digo mentira, ya entro automáticamente en una condenación. Pero Satanás leyó algo aquí fuera de contexto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a esos que se dicen ser pastores, evangelistas, predicadores, profetas? Y los hemos escuchado y dicen, aquí mando yo. Aquí se hace lo que yo digo. Aquí se hace y nadie cuestiona lo que yo hago. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos escuchado eso de parte de esos siervos, de esos líderes, de esos pastores, de los predicadores? ¿Cuántas veces, hermanos? Montones de veces. Yo he escuchado montones de veces. Desde el momento que alguien dice, aquí lo que yo hago no se cuestiona, le está diciendo, tu opinión no vale. Como también cuando dice, a mí me habla Dios nada más, a ustedes no.
Gálatas capítulo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 11. Y en el 10 dice: pues busco ahora que el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería, dice, siervo de Cristo. En el momento que la persona viene y quiere agradar al hombre, en ese momento deja de ser siervo de Dios, siervo de Cristo, porque lo dice la palabra. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A veces la palabra es dura, hermanos. Pero yo se los dije y se lo vuelvo a repetir: yo no estoy para agradar a ninguno de ustedes, ni de los que estamos aquí. Dios a mí me llamó para predicarles la verdad, para que un día sean salvos, para que un día estén con Él, allá donde Él está. Que todos los que estamos aquí seamos salvos. Que no nos vayamos a ir a ese infierno donde va a estar Satanás, el falso profeta, y todos los que lo siguen a él, todos sus demonios. Donde dice que van a estar atados de pie a cabeza. Y no por un día, ni por un año, ni por 100 años, ni por 1000 años, por la eternidad. Pero escojamos. ¿Qué quiere? Aunque sea un petatillo, pero que entre allá y que esté en un petatillo ahí, pero que esté en la gloria, que no se va a quemar. Aunque sea con un pedacito que me dé aquí, ¿ven? Un petate, una almohadita, una miolla, pero que no me vaya a ir al infierno, que no me vaya a quemar. Primera de Corintios 16, versículo 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Anatema viene traduciendo como una maldición. Anatema viene siendo como algo que se opone contra Dios. Tiene muchas definiciones, pero una de ellas podría ser maldición. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Prácticamente, el que no ama entra en condenación, está maldecido. Y ya para ir terminando, hermanos, Primera de Juan, capítulo 4, les voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Y aquí está la cereza del pastel, por decirlo así. Pero capten: hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios. Y lo sabéis, ¿qué? Vencido. Nosotros ya vencimos a los hijos del diablo.
porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Que el que está en donde, en el mundo. Que dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. ¿Y qué? Y el mundo los oye. Pero dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué? Nos oye. Pero aquí viene todo el detalle. El que no es de Dios, ¿qué? El que no es de Dios, ¿qué? No nos oye. Ahorita viene la hacha, hermanos. Ahí viene la hacha. En el último. Y dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ahí está. Ahí está. En esto es que vamos a darnos cuenta cuando aquel oye. Si tiene a Dios, va a escuchar lo que yo les estoy diciendo. Si ese no tiene a Dios, no va a escuchar. ¿Qué es lo que tiene entonces? Dice que tiene el espíritu del error. Porque si tuviera el espíritu de Dios, escuchara, porque la palabra que yo estoy dando no es mía, es palabra viva, es palabra de Dios que quiere hablarte, que quiere restaurarte, que quiere cambiarte, que quiere darte poder para poder discernir entre la verdad y la mentira. Ese es el espíritu que Él nos ha dado, que captemos eso. Ahí está. Así es de bueno Dios con nosotros. Porque aunque sea un poquito, aprendimos hoy. Primero a mí, después a ustedes. Porque tiene que someterse el varón para estudiar, darle tiempo a la palabra. ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué puedo decirle a los hermanos? ¿Qué? Oramos, ponemos, arrodillamos. Porque ¿de qué me sirve a mí venir aquí a hablar tonterías, a hablar mentiras, a hablar payasadas? Dios no me ha mandado a mí a eso. Los payasos allá están en el circo. Allá están en el circo los payasos. Aquí es cosa seria. Aquí es de tu salvación. Aquí no se trata de jugar, ni de reír, ni de aquí, ni de allá. Aquí se trata de tu salvación. De algo serio. Pero bendito sea Dios que nos revela su palabra, hermanos. Porque cada vez que oramos, cada vez que ayunamos, cada vez que leemos su palabra, cada vez que nos sometemos a Dios, Él va a revelar su palabra. ¿A quién? A sus hijos. A sus hijos. Porque cuando usted quiere decirle algo a su hijo, es usted el que le habla a su hijo. O cuando usted tiene algo que decirle a su hijo, viene, abre la puerta y va donde aquel vecino y le dice, mira, decirle esto a mi hijo. ¿Para que no? No. Usted va y le dice a su hijo, esto es así, esto es allá. Usted no deja que aquel venga y le diga a su hijo, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Porque somos sus hijos y porque tiene amor hacia nosotros, nos revela su palabra.
La palabra no es revelada, hermano, a un hijo del diablo, a un hijo de Satanás, a un mentiroso, a uno que anda engañando, a uno que anda robando, a uno que anda manipulando. A ese no le va a ser revelada la palabra. ¿Por qué? Porque es falso y tarde o temprano va a caer en su falsedad. Porque Dios nos llamó a decir la verdad. Que todo lo que aprendimos en su Sagrada Escritura lo podamos comunicar a otros. Que lo poquito que yo sé pueda transmitirlo a ustedes y que eso algún día ustedes se lo digan a otros. No sabemos. De aquí puede salir un pastor, un predicador, un evangelista. Yo no sé. Solo Dios lo sabe. ¿Cuál es el propósito de Dios en esta obra? Pero aunque así miremos que el enemigo nos quiere derrotar, aunque así miremos que él quiere hacernos daño, no, hermanos, no. Metámonos con Dios, leamos la palabra, oremos, pidámosle, ¿qué quieres que yo estudie? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿A quién le puedo hablar? ¿Qué puedo hacer? Que tal vez no va a ser mañana, tal vez no va a ser pasado, pero le aseguro que va a dar su fruto. Ore por aquella persona, por aquel amigo que no conoce a Cristo. Ore por aquel familiar. Como yo le dije, mi mamá oró por mí 21 años. Le tomó ahí en Guatemala, cuando yo estaba aquí. 21 años. Es todo al tiempo de Él. Pero nosotros tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando y orando. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo va a tocar el corazón de aquella persona? No sé. Pero que tarde o temprano Dios va a tener misericordia de esa persona. Amén. Nunca nos cansemos de hacer el bien. Y aunque así nos hagan el mal a nosotros. Nunca. Dios los bendiga, hermano. Damos gracias a Dios por su palabra. Sabemos que la palabra es fiel y es verdadera. Como dice Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en presencia ante el bien. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermanos. Porque su palabra dice, hermanos, que el día de arrepentimiento es hoy, porque no sabemos el día de mañana, no sabemos al salir de aquí cuando Él viene por nosotros, qué puede pasar. Y por eso Él dice que el día de arrepentimiento, el día de aceptación es hoy, porque queremos todos estar en su presencia un día cuando Él venga o nos llame a su presencia. Así que, hermanos, vamos a cerrar orando. Y si nos acompañan a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es fiel, es verdadera y es más cortante que una espada de doble filo, dice tu palabra. Sabemos que lo único que tú quieres es que nosotros algún día estemos contigo
Padre, aquellos que no se pudieron hacer presentes en este día, Padre, que tú sabes las razones, seas tú bendiciéndolos allá donde estén, que puedan sentir su palabra, tu palabra, Padre, que sepan que hay un pueblo que ora por ellos, que estamos siempre pendientes de ellos, Padre. Te pedimos por los que se han de unir a esta obra, Padre. También te pedimos desde ya que el día de mañana, si tú nos permites un día más de vida, que sea siempre para glorificarte a ti, Padre, que el servicio de mañana pueda ser para honra y gloria tuya, Padre. Te pedimos por aquellos que han de llegar, por aquellos que han de estar presentes en el servicio, a los que nos van a ver. También te damos gracias por ellos, los que nos acompañaron en este día, por medio de los medios que tenemos, Padre, que oyeron tu palabra, que también puedan